Ok, vamos a comenzar, ¿no? Empezamos grabando. Ok. Muy buenas noches a todos. Algunos ya me conocen, otros todavía no me conocen. Mi nombre es Cristian Gallegos. Eh, Hemos creído conveniente la institución Infosec y el Centro de Conciliación Incopaz en realizar específicamente un evento, cómo conciliar sin errores, ¿no? Funciones, obligaciones y sanciones del conciliador, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el objetivo que apunta a este evento específicamente? Es entender un poco cuáles son las funciones que tiene el conciliador, cuáles son sus responsabilidades que va a asumir una vez que ejerce el control y el cargo de una audiencia de conciliación. Entonces, eso está dirigido específicamente para los que no son conciliadores y para los que ya son conciliadores, o a los conciliadores que están en ejercicio, ¿verdad? Para no cometer los errores, o también para los abogados litigantes cuando participan en una audiencia de conciliación, ¿ya? Vamos un poco a analizar estas funciones, estas obligaciones y las sanciones desde un punto de vista práctico, ¿no? Porque en la ley de conciliación y el texto único ordenado del reglamento ya prácticamente lo tienen textualizado. Entonces, la idea fundamental es escarbar un poco más, de repente más allá de lo que puede decir la norma, ¿no? Y es un aspecto interesante, ¿verdad? Porque la idea es que la exposición sea meramente práctico, ¿verdad? Ahí están mis datos, ¿no? Está también mi correo, en la cual y los números celulares, para que ustedes tengan alguna inquietud, pueden también escribirnos al WhatsApp o a mi correo personal. Bueno, mi nombre es Cristian Gallegos y estoy a cargo de esta exposición. ¿Ok? ¿Cómo conciliar sin errores? Muchas veces nos hemos preguntado. Entonces debemos entender que existen errores y no solamente en la parte de la redacción del acta de conciliación, sino también en la conducción de la audiencia de conciliación, ¿verdad? Entonces los errores que puede cometer el conciliador parte del procedimiento conciliatorio, parte de la audiencia de conciliación, parte en la redacción de las invitaciones, en la participación de otros conciliadores, parte de las materias conciliables y en otros eh, puntos del procedimiento conciliatorio. ¿De acuerdo? Prácticamente el conciliador es el que maneja cerca del 60-70% del procedimiento conciliatorio. Una vez que está designado, él maneja el procedimiento conciliatorio, ¿no? Pero al inicio lo maneja la institución, el centro de conciliación, salvo nomás que el conciliador sea también secretario, o sabe que sea el conciliador quien recibe las solicitudes de conciliación. Pero eso no es su función, ¿verdad? Hay que diferenciar los cargos de un centro de conciliación, porque una cosa es el director del centro de conciliación, otra cosa es el secretario general del centro de conciliación y otra cosa es el conciliador. Mi mirada más que todo en este evento es más que todo la mirada para el conciliador, no para el cargo de directores ni secretarios generales del centro de conciliación. Bueno, entonces vamos un poco a entender dentro de esta exposición, que son 2 horas aproximadamente, que se va a dividir en una parte expositiva, de repente de una hora y media de exposición. Luego podemos dejar unos 30 a 20 minutos de sus preguntas que ustedes pueden hacer, ya para que las cosas vayan quedando claro, vayan quedando también en un orden. Ya este acceso se está grabando, ¿de acuerdo? Para que los que desean también puedan obtener la grabación y también los que desean la certificación, también se les va a pasar los alcances, ¿de acuerdo? El temario está constituido por el plexo jurídico, o sea, la norma que ampara al Instituto de la Conciliación. Luego también tenemos que entender quién es el conciliador, ¿no? ¿Cuál es la función que realiza el conciliador? La conducción y requisitos para ser conciliador. ¿Cuál es la responsabilidad de un conciliador? ¿Está regulada la participación de dos o más conciliadores en un procedimiento conciliatorio o no está regulado? ¿Hay libertad de acción del conciliador o está limitada la acción del conciliador? ¿El conciliador tiene límites o tiene la libertad de disponer toda, se puede decir, el cargo como conciliador una vez que es designado?
¿Estoy obligado a aceptar todos los procedimientos conciliatorios en los cuales he sido designado? ¿No? ¿Y qué sucede si me niego? ¿No? En el sentido de que no quiero participar en la audiencia de conciliación, no quiero. O una vez que yo estoy designado, he confirmado mi aceptación, por ende ya estaría obligado totalmente, ¿o no? El conciliador puede ser abogado, perito o asesor de una de las partes del procedimiento conciliatorio que realizó. El centro de conciliación puede emitir a trámite un procedimiento conciliatorio sin la existencia del documento o los documentos relacionados con el conflicto. ¿En qué momento? ¿No? Recuerden que la conciliación o la norma jurídica específicamente, siempre hay ciertas excepciones. Y lo que vamos a llamar en el evento, una cosa son las reglas y otra cosa son las excepciones a las reglas, ¿verdad? Y si uno se puede revisar la ley de conciliación completa y su reglamento, van a encontrar varias excepciones a la regla, ¿no? Entonces, la conciliación, en todo lo que pueda hablar de sus ventajas, siempre va a tener un grado de relativismos, ¿no? Así también pueden encontrarse algunas desventajas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la confidencialidad, algunos pueden sostener que la confidencialidad dentro del procedimiento de la audiencia de conciliación es ventajoso, ¿no? Pero algunos pueden decir también que es desventajoso. Por ejemplo, cuando el conciliador se entera en plena audiencia de conciliación sobre delitos o faltas que han cometido las partes conciliantes, ¿sí o no? Se debería amparar la confidencialidad cuando el conciliador toma conocimiento sobre delitos o faltas. O sea, toma conocimiento, ojo, ¿no? Sobre hechos que configuran delitos o faltas, ¿no? O no, ¿no? De ahí que muchas veces hablamos del absolutismo y del relativismo, ¿no? ¿Cuáles son las infracciones y sanciones que pueden cometer el conciliador? ¿Qué se recomienda la conciliación y cuándo no? Claro, porque recuerden ustedes que la conciliación no es la panacea que va a resolver todos los conflictos. Hay conflictos que no se pueden conciliar y el conciliador tiene que tener bien en claro qué aspecto se puede conciliar, qué aspecto del conflicto se puede conciliar y qué no es lo que no se puede conciliar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto muy importante. Cuándo se recomienda la conciliación y cuándo no. ¿Ya? Y de repente acá vamos a ver algunos puntos argentinos, ¿no? Creo yo que hay un artículo argentino que me parece la página de Mediando de Argentina, que hay muy buenos artículos con respecto y que exponen específicamente cuándo sí y cuándo no, ¿ya? ¿Qué dilemas éticos se enfrenta el conciliador? Vamos de repente a ver algunos dilemas éticos que estaría enfrentándose el conciliador en su actuación, ojo, como su función como conciliador. ¿Y qué otros problemas más frecuentes y soluciones se van a presentar? ¿Bueno? Bien, lo primero que uno tiene que revisar es la ley de conciliación. Ya ustedes saben que tenemos la 26872, ¿no? Que es la ley de conciliación que ha sido modificada en el año 2021, ¿verdad? Otro tenemos el texto único ordenado reglamento de la ley de conciliación que ha sido aprobado por el Supremo, la 017-2021-JUS, que también ha sido modificado del anterior reglamento del año 2008, ¿no? La 014-2008. Luego tenemos que ver las resoluciones ministeriales, las 235-2009, que aprueban modelo de formato tipo de acta para solución en los centros de conciliación, y también los lineamientos que nos da el Ministerio de Justicia, ¿verdad? La resolución directora de la 069 del 2016, la del 2015, la 015 del 2019, que es un lineamiento bastante interesante, que hay muchos casos que se presentan en las cuales no solamente compete la labor del conciliador, también de los operadores del sistema conciliatorio, ¿no? Entendiendo específicamente de que los operadores del sistema conciliatorio, ¿quiénes son? Ustedes saben que son cuatro conforme al reglamento. Son los centros de conciliación, los conciliadores, los centros de formación y los capacitadores, ¿verdad? Son operadores del sistema conciliatorio. Entonces, veamos, una vez revisado un poco la norma, dándoles a conocer, ya ustedes de repente lo pueden descargar o tenerlo para su consumo personal, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que se nos plantea,
¿Quién es el conciliador? ¿No? Dice que en el artículo 20 de la ley de conciliación menciona que el conciliador es la persona capacitada. Claro, que llevó el curso de conciliación, ha aprobado, se ha acreditado, ¿verdad? La persona que se acredita, ¿no? ¿No? Y autoriza como tal. Ustedes saben que a nivel nacional quien acredita o titula es el Ministerio de Justicia, que es el ente rector del Instituto de la Conciliación a nivel nacional, ¿no? ¿Ya? Es el que se encarga, ¿no? Por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ejercer la función conciliadora. Así es. Entonces, el conciliador tiene tres características fundamentales. Es capacitado, está acreditado y está autorizado por el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, yo para ejercer mi cargo como conciliador, tengo que estar autorizado por el Ministerio de Justicia como tal, ¿verdad? Y eso nos indica de la adscripción del conciliador frente a un centro de conciliación. Entonces, la labor de la conciliación no se ejerce como un delivery, ¿no? ¿No? Se va a ejercer en un centro de conciliación, ¿de acuerdo? Dice que dentro de sus funciones está promover el proceso de comunicación entre las partes. Entonces, si yo no ejerzo la comunicación de las partes conciliantes, no estoy cumpliendo con mis funciones, ¿no? Y eventualmente proponer fórmulas conciliatorias no obligatorias. Uno de los errores que puede cometer el conciliador es imponer un acuerdo, imponer una propuesta de solución, ¿no? Imponerles. Recuerde que el conciliador propone, no impone. Por lo tanto, yo no les puedo imponer a las partes conciliantes que ellos acepten lo que yo creo que es correcto para ellos, ¿ya? Eso no debe estar ligado específicamente en el trabajo del conciliador. Es ahí que se diferencia el trabajo del conciliador como la de un juez, porque el juez sí impone una sanción, impone una resolución, impone una decisión, ¿verdad? El conciliador no impone, el conciliador propone soluciones que benefician a más partes conciliadas. Luego dice que en materia laboral o de familia se requiere que el conciliador encargado del procedimiento conciliatorio cuente con la debida especialización, acreditación y autorización expedida por el Ministerio de Justicia. Ya ustedes ya saben específicamente de que en materias laborales no tenemos específicamente, ¿no? Este, ¿no? Específicamente en materias laborales no hay una autorización respectiva. Antes lo había así. Es por eso cuando uno revisa el artículo 7 de la ley de conciliación, el inicio de materias conciliables, aún todavía figura las conciliaciones especializadas en temas laborales. Porque en los inicios de la conciliación, sí se podía conciliar, ¿no? Sí se podía conciliar. En los inicios, estamos hablando del año 98, 99, ¿no? Me parece que fue hasta el año 2006 o 2005. Se podría conciliar conflictos laborales. Luego ya ha sido derogado, ¿no? Luego ya ha sido derogado, ¿no? Luego ya ha sido derogado, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Para que ustedes vean. Pero por lo menos se mantuvo en el artículo 7, ¿ya? Entonces, pero eso no vamos a hablar porque no es una materia conciliable. Para el ejercicio de la función conciliadora se le quiere estar adscrito ante un centro de conciliación autorizado. Así es, ¿no? Miren acá el concepto, la idea que nos dice, ¿no? Para el ejercicio de la función conciliadora se le quiere estar adscrito. Entonces, si yo soy conciliador, ya llevé el curso, ya me acredité, yo tengo que adscribirme a un centro de conciliación. Pero no cualquier centro de conciliación, sino un centro de conciliación que esté autorizado por el Ministerio de Justicia. Y usted se preguntará, pero doctor, ¿yo cómo voy a saber que el centro de conciliación está autorizado por el Ministerio de Justicia? ¿No? En la página web del Ministerio de Justicia ustedes pueden indagar y obtener mayor información. Y en los correos institucionales del Ministerio de Justicia. Porque la información de los centros de conciliación a nivel nacional son instrumentos públicos, no son instrumentos privados.
Lo que sí es privado específicamente es que te den información quiénes trabajan en el centro de conciliación, quién es el secretario, qué es el secretario. Eso sí, son informaciones privadas que no te la van a dar. A lo mucho conseguirás del Ministerio de Justicia el nombre del centro de conciliación, quién es el director y específicamente la dirección, ¿no? Nada más, ¿no? Luego, mayor información, quiénes trabajan, quiénes participan, eso no te lo van a dar, ¿no? Porque esa es información privada, no es información pública. Así lo pidan por acceso a la información pública, por si acaso, ¿no? Hay un límite. Y tener vigente la habilitación en el registro de conciliadores del Ministerio de Justicia, así es. Esta vigencia de habilitación, según el reglamento, aproximadamente son 5 años. Perdón, 5 años. ¿No? Son 5 años. ¿No? Son 5 años. ¿No? Perdón, perdón. Se ha apagado su micrófono. Listo. Sí, lo voy a poner el micrófono. Entonces, como les comentaba, entonces, la vigencia de la habilitación para conciliador es de 5 años. Pero eso no quiere decir que en 5 años, no quiere decir que en 5 años va a fenecer tu habilitación, no, porque eso depende muchísimo, ¿ya? Depende muchísimo del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, prácticamente lo vas a mantener toda tu vida, ¿ya? Toda tu vida, el registro, ¿no? Salvo que por ahí te sancionen con la inhabilitación, que ahorita también lo vamos a ver, cuando un conciliador es inhabilitado. Claro, las sanciones están en función a las faltas que comete el conciliador, ¿no? Y eso es lo que queremos llegar en este evento, que no se cometan las faltas para no ser sancionado por el Ministerio de Justicia, ¿no? Y le des conciliar lo mejor posible. Claro, y también entiendo que no somos perfectos, vamos a cometer errores, pero por lo menos minimizar todo tipo de errores. Y yo siempre he dicho, ¿no? A los participantes de nuestro curso de conciliación, siempre pregunten antes de tomar decisiones, ¿no? Siempre pregunten antes de tomar decisiones. Ese es un punto muy importante, ¿no? Porque si en algún punto de la conciliación tenemos duda, es mejor preguntar antes de, depende de tomar decisiones que depende de desconocemos, ¿no? El que regulará el procedimiento de renovación de habilitación del conciliador, así es. Entonces, la actualización, la renovación del título de conciliador, eso ya lo maneja el Ministerio de Justicia directamente, ¿ya? Como el Ministerio de Justicia va a tener la información de ustedes, por lo menos la información básica, ellos se van a encargar en informarles a ustedes para que ustedes puedan ingresar y poder actualizarlos. Miren, la última instrucción que dio el Ministerio de Justicia, si no me equivoco, ha costado aproximadamente, lo último que me dijeron creo que algo de 80 soles o 120 soles, ¿ya? ¿Cuánto tiempo duró la actualización del Ministerio de Justicia? Me parece que duró todo un día, creo que algo de 6 horas, ¿no? Eso es lo que duró aproximadamente, ¿no? Ahora, ese es en un caso, ojo, ¿ah? Pero también puede haber otro caso, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un conciliador activo, ¿en qué sentido un conciliador activo? O sea, el ministerio ve en el sistema de que una vez que llegaste el curso, te acreditaste, estás trabajando en un centro de conciliación, entonces mantienes activa tu actividad como conciliadora, entonces el ministerio no te va a pasar la voz, porque se va a entender que mantienes una actividad en la función de la conciliación. Entonces, esto más que todo puede darse el caso en personas que no estén en una función activa como conciliadores en un centro de conciliación. ¿De acuerdo? Eso es en esos casos, ¿no? Pero también puede haber una salida. ¿Cuál puede ser la salida? Que te escribas a un centro de conciliación, ¿no? Ahora, los que desean escribirse en un centro de conciliación, también nos escriben al WhatsApp
que también podemos darle los requisitos para que se pueda inscribir con nosotros en el centro de conciliación. ¿De acuerdo? Y que tiene otros beneficios, porque es otro documento, es un oficio del Ministerio de Justicia donde prácticamente en ese oficio se inicia tu experiencia como conciliador, pero desde una forma, desde un aspecto formal. ¿Y para qué te va a servir eso? Para concursos públicos, ¿no? Claro, son pocos los que conocen esta idea, ¿no? Pero bueno, yo le explico algo breve más que todo, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, pueden levantar la mano en el Zoom, ¿no? Y bueno, para poderle darle paso, ¿ya? Pero siempre ordenarnos un poco con el tema, ¿ya? Ordenarnos siempre con el tema, ¿ya? Para no salirnos un poco fuera del contexto, pero también para poder avanzar un poco con la exposición, ¿ya? Sí, Luis, ¿quieres formular una pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Disculpe, doctor. Una consulta. ¿La experiencia de conciliador se demuestra o se computaría desde que le dan el registro como conciliador o desde que hace su primera conciliación, doctor? Desde que hace la primera conciliación, se computa la experiencia como conciliador. O sea, desde que el ministerio oficia que ya puedes ejercer la función conciliadora en un centro de conciliación. Porque el hecho que tengas el título de conciliador, o sea, tu registro, tu resolución, ¿no? Eso no te habilita hasta que no te escribas a un centro de conciliación. ¿Por qué? Porque, como dice acá la norma, el artículo 20, ¿no? El ejercicio, ojo, miren, ¿ah? El ejercicio de la función conciliadora se requiere estar escrito en un centro de conciliación. O sea, eres conciliador, pero aún todavía no en ejercicio. Tú ejerces la conciliación dentro de un centro de conciliación autorizado. Y para que puedas ejercer la función conciliadora que parte de la experiencia, ¿no? Entonces tiene que estar adscrito a un centro de conciliación. Aparte de ahí se computa el tiempo de experiencia. Es por eso que yo muchas veces a la mayoría de mis alumnos en el curso les digo, está bien, perfecto, ya te capacitaste, este, tienes tu resolución, tu título como conciliador, pero ahora ¿qué te falta? Tienes que escribirte en un centro de conciliación para que de esa forma adquieras experiencia. Porque hay mucha gente que tiene el título de conciliador, pero nunca lo ha ejercido. Tienen 5 o 6 años como conciliador, pero nunca lo han ejercido, ¿no? Entonces ahí un poco como que deviene un poco lo que el Ministerio de Justicia menciona, el ejercicio de la función conciliadora, ¿no? Ahora, ahora, yo podría trabajar en un centro de conciliación o ejercer la función conciliadora, o sea, ser conciliador en un centro de conciliación. Si no estás escrito, no puedes. No puedes. O sea, tienes que estar escrito en un centro de conciliación para que después de tu adscripción puedas ejercer la función como conciliador. Si no, no puedes. No se podría. La conciliación en el Perú no se ejerce como un delivery, que yo voy en cualquier lugar, en un restaurante, en una oficina, yo puedo llamar a las personas en conflicto y hacer una conciliación. No se puede en el Perú así. La norma es clara. El ejercicio de la función conciliadora se tiene que ejercer en un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia. Y para poder ejercerlo, tiene que estar adscrito a ese centro de conciliación. Ahora, puedes estar adscrito a muchos centros de conciliación en el Perú, sí, no hay límite. Puedes adscribirte si quieres a 10 o a 20 centros de conciliación en todo el Perú. Eso sí, no hay límite, pero sí te va a requerir una formalidad, que estés escrito en un centro de conciliación. Eso sí es claro, porque la norma lo dice, ¿no? La norma lo dice. Y de paso también obtienes el oficio, también una constancia, depende de haber realizado la función conciliadora que te va a servir como currículum, pues, ¿no? De repente para concurso en la de MUNA, depende, ¿usted tiene experiencia como conciliador? ¿Dónde usted ha trabajado? Bueno, yo estuve ayudando en un centro de conciliación tal. Perfecto, ¿pero qué está haciendo?
Estuve como conciliador. Ah, perfecto, usted tiene su inscripción, entonces. Permítame su inscripción como conciliador del Ministerio de Justicia. Si no lo tiene, no te van a hacer caso, ¿no? Entonces, es un punto muy importante, ¿ya? Un punto muy importante. El conciliador conduce el procedimiento conciliatorio. El conciliador guía, controla, dirige el procedimiento conciliatorio. No lo dirige las partes, no lo dirigen los abogados litigantes, no lo dirige, sino el conciliador, con libertad de acción, ¿no? Ahí vamos a ver esa libertad de acción, ¿no? ¿Cuál es la libertad de acción? La libertad de acción siempre está limitada por la norma, ¿no? Por la norma, porque no podemos hacer lo que queremos, porque tenemos una ley, tenemos un reglamento de conciliación, ¿ya? Siguiendo los principios establecidos en la presente ley y su reglamento, son el artículo 2 de la ley de conciliación como el artículo 2 del reglamento, ¿no? Entonces, esos son nuestros principios, ¿no? Y la libertad de acción siempre va a estar regulado, bueno, aparte por los principios generales del derecho, ¿verdad? Las buenas costumbres, la ley, ¿no? Entonces, siempre hay un límite, siempre hay un límite, ¿no? Requisitos. Dice, para ser conciliador se requiere ser ciudadano en ejercicio, o sea, ser mayor de 18 años, ¿no? ¿Verdad? Acá habla de la capacidad de ejercicio, ¿no? Haber aprobado el curso de formación y competencia de conciliadores dictado por la entidad autorizada por el Ministerio de Justicia, así es, ¿no? Carecer de antecedentes penales, ¿no? Por ahí algunos me decían el hecho de que de repente si yo he estado preso o tengo una denuncia, ¿no? ¿Podría ser conciliador? Sí. Bueno, si pasas por esa etapa de la rehabilitación, sí, normal, lo puedes tú ejercer, no hay ningún problema en ese aspecto, ¿no? Tampoco no es tan rígido que digamos, ¿no? ¿Ya? Cumplir con los demás requisitos que exige el reglamento, sí, ¿no? Que son el certificado de salud mental, tener una ficha básica, declaraciones juradas. ¿Cuál es la responsabilidad de un conciliador para no cometer errores? Uno tiene que tener claro en esto, ¿no? Entonces, la responsabilidad que yo tengo está estrechamente ligada a mis funciones. Funciones igual como responsabilidades. Incumplo las funciones, estoy siendo irresponsable, ¿verdad? Hay dos tipos de funciones, las funciones generales y las funciones específicas. ¿Qué son las funciones generales? Ahí nos revisamos el artículo 60 del reglamento. Dice primeramente, son funciones generales del conciliador. Uno, promover el proceso de comunicación entre las partes. Así es. Entonces, el conciliador es un personaje activo en la conciliación, ¿no? No es un personaje específicamente pasivo, ¿no? Entonces, el conciliador es un facilitador del diálogo, promueve el diálogo, es un pacificador, busca que las partes dialoguen para arreglar sus diferencias. Y dos, proponer fórmulas conciliatorias de ser necesario. Claro, porque si las partes ya lograron el acuerdo, no es necesario que yo proponga una fórmula conciliatoria, ¿ya? Repito, si las partes ya lograron el acuerdo, no es necesario, no es necesario que yo proponga una fórmula conciliatoria, porque la fórmula conciliatoria solamente va a estar basado cuando las partes no han logrado el acuerdo, ¿ya? Sigamos. El artículo 61 son funciones específicas del conciliador, facilitar el diálogo entre las partes, permitiendo que se expresen con libertad y se escuchen con respeto. Así es, ¿no? Entonces es un punto muy importante, ¿no? Facilita el diálogo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el conciliador no debe cometer el error de pelearse con las partes conciliantes. No es tu trabajo pelearte con las partes conciliantes. Tu trabajo es sencillamente facilitar el diálogo. Analizar la solicitud de conciliación con la debida anticipación. Así es, ¿no? Recuerde, el primer filtro de un procedimiento conciliatorio siempre es el centro de conciliación. Siempre, ¿ya? El segundo filtro son los conciliadores. Al centro de conciliación o secretario se le puede pasar algún documento, alguna materia, algún punto.
pero el conciliador no se le puede pasar, porque es el segundo filtro, ¿no? Si tú dejas pasar un error que se ha cometido en la admisión de la solicitud de conciliación, ¿no? El ministerio te puede sancionar, ¿no? Porque has debido revisarla, puede sacar el texto, ¿no? Analizar la solicitud de conciliación con la debida anticipación, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el conflicto es complejo para ti y te requiere mayor preparación antes que aceptes el cargo como conciliador de ese caso. Recuerden, quien designa al conciliador de ese caso es el centro de conciliación, conforme al artículo 12 de la ley de conciliación. El centro de conciliación representado por el director o por el secretario general, que son los dos cargos quienes representan al centro de conciliación. ¿De acuerdo? Entonces, tienes obligatoriamente que revisar la solicitud de conciliación con una debida anticipación y solicitar al centro de conciliación cuando la situación así lo merite la participación de otro conciliador. Así es. La participación de otro conciliador en la audiencia de conciliación. Y aquí hablamos de la figura de la co-conciliación. Miren, si ustedes revisan toda la ley, todo el reglamento de conciliación, no van a encontrar mayor información sobre esto, lo que está subrayado en rojo. No van a encontrar. Recuerden que la ley de conciliación y su reglamento muchas veces te da información en aspectos muy generales, poco específicos. ¿Saben dónde van a encontrar mayor información sobre este punto? Que solamente lo menciona nada más el reglamento. Lo van a encontrar en el manual del curso de conciliación. Ahí lo van a encontrar, ¿no? No lo van a encontrar en otro lugar. Ojo, estamos hablando en el manual del Ministerio de Justicia, específicamente, ¿no? Cuando se habla de la participación de otra conciliación en la audiencia de conciliación, ¿no? Ahí ustedes pueden encontrar mayor información, la figura de la co-conciliación, ¿no? Entonces, ahí me da una pregunta. Entonces, si es posible, conforme el artículo 61 del reglamento de la ley de conciliación, si es posible que en un procedimiento conciliatorio puedan participar dos o más conciliadores. La pregunta es cuándo, cómo, quién y dónde, ¿no? Que no está en la ley de reglamento de conciliación, ¿no? Yo siempre he dicho que la ley de conciliación y su reglamento tienen más preguntas que respuestas, ¿no? Hay respuestas que no lo vamos a encontrar. Algunos podemos hacer dogmática, podemos hacer hermenéutica, podemos hacer exégesis, toda la interpretación jurídica que pueden aplicarle, ¿no? Pero tienen que interpretarlo en lo máximo posible, leer toda la ley de conciliación y todo su reglamento para tener por lo menos una idea holística, ¿no? De la función del conciliador para no poder cometer errores, ¿no? Porque la idea, como vuelvo a repetir en un inicio, la idea es minimizar los errores que podamos cometer. De que se va a cometer errores, se va a cometer errores, pero la idea es minimizar esos errores, ¿ya? Esa es la idea fundamental. Informar a las partes sobre el procedimiento de conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas. Asimismo, deberá señalar a las partes las normas de conducta que deberán observar. Que esto no es otra cosa que el famoso monólogo de apertura, ¿no? Que son las funciones específicas del conciliador. Yo sé que algunos me dirán, pero doctor, yo he ido a un centro de conciliación y yo no he visto que hagan el monólogo de apertura, ¿no? O sea, que informen las partes, la característica, los fines, ventajas de la conciliación, el procedimiento, su naturaleza, yo nunca he visto. Y el conciliador cuando ingresa a la audiencia de conciliación, de frente se va a hacer preguntas, ¿no? Pero eso no es el trabajo del conciliador. Yo siempre también he mencionado en los cursos, en el curso de conciliación, y los que son mis participantes que están también aquí, es específicamente que cuando uno realiza
la función como conciliador, como dice la ley, como se dicta en el curso, como menciona el Ministerio de Justicia, créame que el hecho de ser conciliadores es bastante agotador. Si realmente aplicamos nuestra función como conciliadores, agota, cansa también, pero también te da cierta satisfacción. Esta satisfacción de repente, algo filantrópica, algo altruista, el hecho de ayudar a otras personas, ¿no? ¿No? Es algo también que nos debe orgullecer o de repente nos puede un poco animar, un poco ser útiles, de repente ayudando a otras personas a solucionar sus conflictos. ¿Ya? Sigamos, sigamos. Entonces, esas son las funciones específicas. Algunas otras funciones específicas tenemos cuatro: llevar el procedimiento conciliatorio respetando las fases del mismo. Nuevamente acá viene una pregunta. Si uno se pregunta, ¿cuáles son las fases del procedimiento conciliatorio? La ley y reglamento de conciliación no lo dice, pero sí lo menciona acá en el punto F, como ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Sí menciona acá las fases, pero no desarrolla la idea. Y yo no quiero solamente que lo diga, sino que me dé mayor información, pero la norma no te da mayor información. ¿Sabes dónde vas a encontrar mayor información? En el curso de conciliación o en el manual del curso de conciliación. Ahí vas a encontrar mayor información, ¿no? No hay mayor información en toda la ley, ni en todo el reglamento, ni en los lineamientos, ni en las directivas del Ministerio de Justicia. No lo hay, no lo hay. Creo que por eso el Ministerio de Justicia ha querido dejar específicamente que el participante que lleva el curso de conciliación realmente revise el material, conozca el material para poder manejar la ley y reglamento de conciliación, el reglamento de conciliación y pueda de repente minimizar los errores y maximizar sus potencialidades, ¿no? Sus habilidades comunicacionales, sus habilidades negociales, ¿no? ¿No? Es por eso que muchas veces el curso de conciliación y sus materiales y el manual es un complemento de la ley y reglamento de conciliación, ¿no? ¿No? Yo sé que no tiene la misma jerarquía normativa, pero hay que entender que también que esos materiales son del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia es el ente rector a nivel nacional de la conciliación en todo el Perú. Entonces, yo no creo que el Ministerio se contradiga a sus propios materiales conforme está la ley y reglamento de conciliación, ¿sí o no? Entonces, es un complemento, ¿no? Obtener información del conflicto, preguntando a las partes en relación con lo que estuvieron manifestando con el objeto de entender los diferentes puntos de vista, aclarar el sentido de alguna afirmación o para obtener mayor información que beneficie el procedimiento conciliatorio. Así es. Esta figura de obtener información del conflicto es que el trabajo del conciliador es explorar el conflicto, en la parte explorativa del conflicto. O sea, tienes que obtener información. ¿Y cómo obtienes información? Preguntando. No hay otra forma. O sea, preguntando vas a obtener información. Entonces, la única herramienta que tiene el conciliador son las palabras, ¿no? Son las palabras, ¿no? Entonces, eso es nuestra herramienta como conciliadores. ¿Para qué? Para entender los diferentes puntos de vista de las partes conciliantes. Entonces, no cometamos el error, ¿no? De imponer, de apresurar, ¿no? De repente de ir al punto hasta interrogarlo, así como la policía, la fiscalía, el juez. No, porque la conciliación tiene un sentido distinto. Recuerden que somos nosotros los conciliadores quienes generamos confianza. Y si generas confianza como conciliador, vas a generar seguridad.
porque la confianza está ligada a la seguridad. Porque ustedes saben, si una persona confía en ustedes, va a tener seguridad, ¿no? Y eso te va a servir muchísimo porque la persona se va a desplayar, va a responder tus preguntas como conciliador, ¿ya? Y otro es identificar el o los problemas centrales y concretos sobre lo que versa la conciliación. Así es, ¿no? Un error muy común que puede hacer el conciliador es desviarse de la pretensión a conciliar. Ejemplo, vinieron por desalojo y tú te fuiste por el lado del pago de los arriendos. Vinieron por alimentos, pensión de alimentos, y tú te fuiste por el régimen de visitas. No, primero tienes que enfocarte en la pretensión solicitada. Luego, las demás pretensiones conexas, si las partes, ojo, escuchen, ¿ah? Si las partes o ambas partes conciliantes lo aceptan dialogar, lo puedes hacer. Pero si no, no. Uno, porque no es la pretensión solicitada. Dos, te está restando tiempo, esfuerzo en abocarte de repente a una pretensión que sí ha sido solicitado y que está en la solicitud de conciliación, ¿ya? Como el caso de un proceso judicial, ustedes recuerdan ese término que mencionan en la vía judicial extrapetitamente cuando el juez se pronuncia más allá de lo pedido, o sea, se abocó sobre un asunto no demandado. Similar situación en la conciliación. El conciliador cometió el error de abocarse sobre un asunto que no estaba solicitado, pero que se podría conciliar, sí, pero no estaba solicitado. Entonces, yo como conciliador primero tengo que abocarme a las pretensiones solicitadas y las demás pretensiones, si las partes quieren conversarlo, lo voy a conversar luego, después que yo termine la pretensión que ha sido solicitada para este procedimiento conciliatorio. Es por eso que en la conciliación sí existe la figura de la incorporación de nuevas pretensiones. En otras palabras, sí existe en la conciliación la acumulación de pretensiones. ¿Ya? Sí existe en la conciliación. Es totalmente legal, totalmente válido. Pero esas nuevas pretensiones, eso hay que revisarlo después, no antes de la pretensión solicitada. Primeramente termino con la pretensión solicitada y luego la nueva pretensión que ha sido solicitado en plena audiencia de conciliación, ¿ya? Eso es lo que se llama las pretensiones determinables. Otro, tratar de identificar y ubicar el interés de cada una de las partes, enfatizar los intereses comunes de las partes, ese es un punto fundamental, ¿de acuerdo? Recuerden que el conciliador se aboca en descubrir los intereses reales de las partes conciliantes. Ese es mi trabajo, ¿ya? Hay que incentivar a las partes a buscar soluciones satisfactorias para ambas. Así es, recuerden que en la conciliación ambos tienen que beneficiarse, no solamente uno, sino los dos se benefician en el conflicto. Leer a las partes el acta de conciliación antes de proceder a firmar de esta, así es. Entonces, es mi obligación leer a las partes conciliantes, ¿qué cosa? El acta de conciliación antes que yo lo firme. Es mi obligación. Informándoles sobre el alcance y efecto del acuerdo conciliatorio. Así es. Ese es fundamental, ¿no? Consultar con el abogado designado la legalidad del acuerdo conciliatorio. Acá habla del abogado verificador, el abogado que trabaja en el centro de conciliación, ¿no? Y que si es posible, o cabe el verbo de consultar, de repente, si el acuerdo no se ajusta a las normas jurídicas peruanas, ¿no? Pues se le puede consultar al abogado verificador, ¿no? Luego, redactar el acta de conciliación cuidando que el acuerdo conciliatorio conste de forma clara y precisa, así es.
un error del conciliador es tratar de escribir mucho. A veces cometemos ese error de que cuando escribimos mucho, o sea, el acuerdo conciliatorio en el acta de conciliación, puedes caer en ambigüedades, en enredos, en confusiones textuales. En el primer párrafo decías A y en el segundo párrafo te fuiste a la C, ¿no? O sea, no tiene coherencia lingüística, ¿no? O sea, se dicen muchas cosas. O sea, no has aterrizado específicamente. O sea, es ambiguo el acuerdo. Es impreciso el acuerdo. No es claro, no es preciso. Y por último, ni siquiera es exigible, porque es imposible de cumplir. Ese error no debes cometerlo. ¿Cómo no lo cometerías? ¿Cómo no lo cometerías? Preguntando a las partes, ¿no? Pregunta a las partes. Porque también he visto muchos casos que se han levantado acta de conciliación cuando es imposible cumplir el acuerdo. Ejemplo, esta era una suerte de una obligación de la suma de dinero. La deuda era por 50.000, me parece por 25.000 soles, ¿no? Y el señor se había comprometido en pagar en el acta de conciliación 5.000 soles mensuales. O sea que en 5 meses lo cancelaba, ¿no? Dijo, sí, 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 en 5 meses, ¿no? ¿Qué sé yo? Él ahora pensó que va a conseguir el dinero en 5 meses, los 25.000, para poder pagarlo. Dice que cuando llegó el primer mes, no pudo completar los 5.000 soles. Con la justa consiguió los 2.000 soles. Era un acuerdo imposible de cumplir. Porque por último, él no ganaba 5.000 soles, ni 7.000 soles, ni 8.000 soles. Él ganaba 2.000 soles mensuales. De ahí también uno resalta una pregunta, ¿no? Entonces, tú puedes lograr el acuerdo conciliatorio en una audiencia de conciliación o un procedimiento conciliatorio, pero eso no es la finalidad. La finalidad es que se cumpla el acuerdo, ¿sí o no? O sea, ¿de qué me sirve redactar una bonita acta de conciliación, todo claro, preciso, cuando no se va a poder cumplir? ¿Sí o no? Ahora, usted me dirá, pero doctor, ya el cumplimiento no depende de nosotros, depende de ellos. Perfecto, ellos son obligados, perfecto, ellos lo firmaron, él dijo que sí podía, y yo le creí, sí, pero de repente no indagaste más para ver si realmente él podía cumplir. Claro, ahí estamos en el límite de lo permitido, ¿sí o no? Ahí estamos en el límite de lo permitido, porque de repente tú puedes hacer o realizar algo, ¿no? Que tú ves en la audiencia de conciliación que la parte se ha comprometido, pero indagando, te das con la sorpresa específicamente que la persona no va a poder cumplirlo. Es más, que te haga un ofrecimiento. No, doctor, yo lo voy a parar en esta de conciliación, le voy a regalar un avión, le voy a regalar un pasaje en Dubái, ¿no? Creo que sí. Coloque usted, doctor, en el acta de conciliación que le voy a regalar un avión. Y él te dice que sí, que lo coloques. Pues tú dices, pero ni siquiera pagó los 25.000 soles y quiere que coloque en el acta de conciliación que le va a regalar un avión. Es un imposible jurídico. No va a poder cumplirlo. Por más que te exijan las partes conciliantes, no se va a poder cumplir. El acta de conciliación se va a caer. Y eso hay que aclarar a las partes conciliantes, ¿no? Claro, mediante preguntas estratégicas, preguntas reflexivas, que las partes de cierta forma este, tomen conocimiento, conciencia, reflexionen, ¿no? Del acuerdo que ellos están adoptando, ¿verdad? Hasta ahí es mi límite. Y dándole los alcances del acuerdo, como dice el texto acá, ¿no? Pero si ellos aún insisten,
ya depende de ellos. Ya depende de ellos. Ya depende, porque también hay un límite que tiene el conciliador, ¿no? El conciliador puede rechazar la designación el conciliador puede rechazar la designación, bueno, como conciliador, ¿cómo, no? Como conciliador. El conciliador puede rechazar la designación, a ver, de otro conciliador, de otro conciliador. No, porque quien designa al conciliador no es el otro conciliador, sino el centro de conciliación, ¿ya? Aquí estamos hablando de dos conciliadores que participan en un procedimiento conciliatorio, ¿ya? ¿El conciliador puede ser reemplazado por otro conciliador? Sí, sí es posible, ¿ya? Y es legal, ¿ya? No, no hay que cometer el error de aferrarnos a una audiencia de conciliación. No, no hay que cometer el error. Recuerden que la audiencia de conciliación no es nuestra, específicamente. O sea, yo no la he comprado. O sea, si el director del centro de conciliación ha creído conveniente cambiar, reemplazarme, perfecto. Pero también hay su límite, porque tampoco puede ser arbitrario, ¿no? Hay razón. Por ejemplo, cuando el conciliador llega tarde a las audiencias, cuando el conciliador no tiene conocimiento de cómo se maneja una audiencia de conciliación, cuando el conciliador no está preparado para esta audiencia de conciliación, ¿no? Ya depende mucho del director, pero sí puede reemplazarlo frente a otro conciliador, ¿no? Lo que está prohibido y lo que es ilegal, ¿no? Es suplantar la identidad de un conciliador. Eso no, ¿no? No podemos nosotros suplantar la identidad de un conciliador. Eso es ilegal. Por reemplazarlo es ilegal, ¿no? Ahora, la otra figura que nos podríamos mencionar, doctor, a ver, me han designado a mí como conciliador en un centro de conciliación. Perfecto. Llevé mi curso, ya estoy acreditado, me han escrito a este centro de conciliación. Me han pedido todos mis documentos, mi sello, todo, les he dado. Ya tengo el oficio del Ministerio de Justicia, pero doctor, nunca me han llamado, ¿no? O doctor, me llamaron para una audiencia de conciliación, pero no me pagaron. Y no me quisieron pagar nada. Yo ya no quiero, o me han tratado mal en el centro de conciliación. Yo puedo retirarme ahora sí. Antes era más difícil. Ahora sí tú puedes ir directamente al Ministerio de Justicia y solicitar tu retiro como conciliador de ese centro de conciliación que te había escrito. Ahora sí, a partir del año 2021 para adelante sí. Desde el año 2021 para atrás no podía, porque ¿saben quién estaba autorizado de retirarte del centro de conciliación? Era el director del centro de conciliación. Tú mismo no puedes retirarte. Entonces tendría que prender un oficio al director del centro de conciliación y de cierta forma, entre comillas, esperar su capricho, que si quiere te retirada o si quiere te retenía. Sí, ya dependía del director. Pero actualmente ya se modificó esa parte del reglamento y tú, como conciliador, ya directamente puedes solicitar al Ministerio de Justicia tu retiro voluntario de ya no pertenecer a la nómina de conciliadores de ese centro de conciliación, ¿no? Y es totalmente válido, es totalmente legal. ¿Bueno? Son obligaciones de los conciliadores, el artículo 62 del reglamento, ¿no? Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio cumpliendo los plazos, principios y formalidades establecidos en la ley y su reglamento. Así es. ¿Cuáles son los plazos? Artículo 12 de la ley de conciliación. ¿Cuáles son los principios? Artículo 2 de la ley de conciliación y su reglamento. ¿Y cuáles son las formalidades? Artículo 16 de la ley de conciliación. Listo, ¿no? Hay que aplicar eso con los conciliadores. Ese es un punto muy importante. Si no cumples tu obligación,
el ministerio te puede sancionar. ¿Ya? Así sea una infracción, una falta. Dos, redactar las actas de conciliación cuidando que contengan las formalidades establecidas en el artículo 16 de la ley de conciliación. Así es. No cometas el error de querer redactar el acta de conciliación a tu forma. No. Cíñete obligatoriamente a los formatos que ha dado el Ministerio de Justicia. ¿Ya? Cíñete obligatoriamente. ¿Ya? Y revisa el artículo 16 de la ley de conciliación y los formatos que da el Ministerio de Justicia. Que le puedes cambiar de color, de repente un color azul, quieres poner una marca de agua al papel del acta de conciliación, tu membrete en la parte de arriba, no puede ser eso. El aspecto de forma tiene que estar ahí, ¿ya? Eso sí, no lo transformes. ¿Qué puedes cambiar por ahí la ubicación? Que casi nada puede cambiar la ubicación, pero bueno, algunos puntos de repente resaltando, color rojo, pero, bueno, sí. Pero no, trata de cumplir con las formalidades que ha dado el Ministerio de Justicia. ¿Ya? No te olvides, no cometas el error de querer hacer lo que tú quieres o lo que tú quieras. No. Recuerden que una vez que eres conciliador, ya depende del Ministerio de Justicia. ¿No? Redactar las invitaciones para conciliar cumpliendo con los requisitos previstos en el, artículo, en el presente reglamento y con los plazos establecidos en el artículo 12 de la ley de conciliación. Así es. Ya ustedes saben que los plazos para el procedimiento conciliatorio son de 14 días. Son de 14 días. ¿De acuerdo? Y ese es un punto muy importante. Muy importante. Antes era 10, 7 y 5. Ahora son, conforme al artículo 12, 14 días. ¿No? Abstenerse de actuar en un procedimiento conciliatorio donde previamente no existe un conflicto. ¿No? Así es. Tiene que existir un conflicto, aunque sea simulado, pero tiene que existir un conflicto. Si no, no. ¿Ya? No hay. Recuerden, si no hay conflicto, no hay conciliación. ¿Ya? Si entramos a tallar un poco la teoría del conflicto, específicamente, podemos de repente entender, ¿no? Entender un poco esta magnitud del trabajo de la conciliación. ¿Ya? La conciliación de repente de una forma preventiva, la conciliación de una forma creativa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el conciliador trabaja la audiencia de conciliación, comienza a crear soluciones, ¿no? Busca soluciones en el momento, ¿no? ¿Y qué previene? Que el conflicto no se intensifique más, o sea, crezca más el conflicto, ¿no? Eso es lo que no se quiere. Ya, el conflicto ya existe, perfecto. Está en su etapa inicial, perfecto. Listo, que no avance más, que no se intensifique más. Esa es la idea fundamental. O sea, en otras palabras, que no llegue de repente al ámbito de la violencia. ¿No? O de repente ya llegó, pero por lo menos que no avance más. Observar los plazos que señala el artículo 12 de la ley y su reglamento para la convocatoria y el procedimiento conciliatorio. Así es. ¿No? Si ustedes se han percatado hasta este momento, según conforme lo menciona el reglamento, esto acá nos está enseñando que para no cometer errores tenemos que centrarnos, ceñirnos muchísimo en la ley y reglamento de conciliación. Muchísimo, ¿no? Si nosotros nos alejamos de la ley y reglamento de conciliación, vamos a cometer muchísimos errores y, repito, podemos ser sancionados por el Ministerio de Justicia. ¿Ya? Hay 4 tipos de sanciones: la amonestación, la suspensión, ¿no? El tema de las multas y la desautorización. Ya que te la vamos a ver. Asistir a la audiencia de conciliación para la cual fue designado como conciliador. Así es, es mi obligación.
Claro, si yo específicamente he decidido, he aceptado el cargo como conciliador, entonces yo debo cumplir con ese cargo, salvo nada más que yo decida abstenerme, ¿ya? Que la figura de la abstención, del impedimento, de la recusación, sí es válido en el conciliador. La ley y reglamento de conciliación no habla del cómo, pero sí menciona con respecto al impedimento, la abstención y la recusación del conciliador, que son las mismas causales que tienen los jueces, ¿no? Mira, vean ustedes, o sea, la causal de impedimento, abstención y recusación que tiene un juez, esas mismas causales que están en el Código Procesal Civil, son las mismas que va a tener el conciliador. Siempre entendiéndolo en cuanto favorezca la función como conciliador. Entonces, ¿estoy obligado a asistir a la audiencia de conciliación para la cual fui designado como conciliador? Sí. Yo puedo negarme o ya no poder estar en esa audiencia de conciliación que he designado. Sí, sí puedes, pero con una anticipación mínima entre 24 y 48 horas antes de la audiencia de conciliación. ¿Para qué? Para que el centro de conciliación busque tu reemplazo, ¿no? Busque tu reemplazo, pero no lo vas a hacer el mismo día. O sea, no es que, vamos a suponer, mañana viernes tienes audiencia y bueno, tú no vas a ir pues, porque no se te da la gana. No, tienes que avisar con anticipación para que el centro de conciliación tome las medidas quién va a realizar la audiencia de conciliación el día de mañana, ya que no puedes ir, ¿no? Es- Ese es un punto muy importante. También no cometas el error de pelearte con el director y el secretario del centro de conciliación. No, demuestra que eres conciliador, ¿no? No te aferres a un procedimiento conciliatorio. Demuestra que eres conciliador, aún en el centro de conciliación donde vas a ejercer tus funciones, ¿no? Porque recuerden, ¿saben por qué les digo eso? ¿Quién creen ustedes que les va a pasar a ustedes para que trabajen como conciliadores? El director pues, del centro de conciliación, el secretario del centro de conciliación es quien te va a pasar la voz para que vengas a hacer las audiencias, ¿sí o no? Pero si tú te peleas con el secretario, ¿qué te va a pasar la voz? No te va a pasar la voz, pues. ¿Sí? Entonces, ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante para que no cometas el error. ¿Quién cree que te puede acusar ante el Ministerio de Justicia cuando incumples tus funciones? Supongamos ya, llegaste tarde a la audiencia de conciliación. La audiencia era a las 9, ya has llegado a las 9:30. Tú podrás excusarte que el tráfico, que no me dieron permiso, que he hecho todo lo posible, que me choqué el auto, X cosas. ¿Quién crees que te va a acusar ante el Ministerio de Justicia que no has cumplido tus funciones? Que has cometido un error en la redacción del acta de conciliación. ¿Saben quién es? Tu director del centro de conciliación. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Por eso te menciono que no te pelees, ¿ya? Trata de llevar armonía si estás trabajando en un centro de conciliación. Forma un equipo unido con ellos. Realizar procedimientos conciliatorios sobre materias conciliables, así es. Si la materia no es conciliable, no cometas el error de realizar las audiencias de conciliación. Consulta. Y ahí vas a agarrar los lineamientos. La directiva la 01-2016. Ahí están todas las materias que tú puedes conciliar. Y sobre alguna materia que tengas duda, mejor que consultes, ¿no? Verificar que en la audiencia de conciliación presencial o por medios electrónicos
Otro notario similar, la representación de personas naturales y los poderes se encuentran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 14 de la ley de conciliación. Así es. Y ahí entraría la figura de la representación. ¿No? La figura de la representación. Que hay que revisar los poderes. No cometa el error de pasarlo por alto. ¿No? Es que, doctor, me han traído un poder de 6 páginas. ¿Usted cree que yo me voy a ponerme a leer las 6 páginas buscando dónde dice que tiene el poder para participar en un en una audiencia de conciliación, un procedimiento conciliatorio? No lo encuentro, encima son letras chiquitas, está hecho notario. Me voy buscando conciliación, 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 conciliación. Tienes que hacerlo. No de frente le hagas pasar. ¿Eh? Ese es tu trabajo como conciliador. Date tu tiempo. Recuerden que en el artículo 61 decía que tienes que analizar y revisar la solicitud de conciliación, ¿verdad? Orar con anticipación. Ahora, claro, si el poder te llega inmediatamente, tienes que dar una lectura veloz para poder establecer o determinar realmente que sí, el poder es, es correcto para que pueda participar en la audiencia de conciliación, ¿no? O el poder es suficiente para poder participar en la audiencia de conciliación. ¿De concluir el procedimiento conciliatorio de acuerdo a los establecidos en el artículo 15 de la ley de conciliación. Así es. Son ustedes quienes tienen que determinar el tipo de acta a utilizar. Les cuento un caso, ¿no? Les cuento un caso. Este era un caso muy interesante. No era un caso mío, era un caso de una colega que una vez me llamó. Estaba patrocinando a su cliente. El invitado era su cliente. Me parece que era un tema de una emisión de bienes y perjuicios, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Dice que su cliente fue a la audiencia de conciliación, ¿no? Vino todo, pero parece que hubo una discusión en la audiencia de conciliación que su cliente se paró y se retiró, ¿no? ¿Saben qué tipo de acta usó el centro de conciliación o el conciliador específicamente? Un acta por falta de acuerdo, porque la persona se retiró. Y dice ahí, acta por falta de acuerdo. Y me va a mí preguntándome qué hago. Presento una carta notarial, lo quejo, lo denuncio al centro de conciliación porque son corresponsables. El centro de conciliación es corresponsable con el conciliador, por si acaso. Siempre la norma es clara en el reglamento. Hay corresponsabilidad compartida, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso, ¿no? Me dice, no, doctor, y ahora lo quiere demandar. Bueno, yo le dije que no hagas nada, pues, porque el acta se va a caer, ¿no? Hay una nulidad virtual ahí, pues, ¿no? No hagas nada, pues, ¿no? Porque no era el acta que correspondía levantar, sino el acta de decisión debidamente motivada del conciliador, no el acta por falta de acuerdo, ¿no? El conciliador debía levantar un acta por falta de acuerdo. O sea, cometió el error de seleccionar un tipo de acta que no correspondía en los hechos, porque las actas por falta de acuerdo se requiere la firma de ambas partes conciliantes, pero no estaba su firma de él porque él se había retirado del centro de conciliación. Entonces, lo que el conciliador debió es escoger el acta de decisión debidamente motivada, no el acta por falta de acuerdo. Entonces, ¿qué tendría que hacer otra persona? Como yo le mencionaba a un colega, no hagas nada, porque el acta de por sí es nulo, no porque tú lo digas, sino porque la ley lo manda. Cuando existen irregularidades en los plazos, el tipo de acta no corresponde con los hechos. El acta es automáticamente nulo, porque la ley le da
esa denominación. No tienes que hacer nada. Porque yo calculo que el acta lo va a plantear en un proceso judicial. Pero ahí el juez, al verificar la demanda, se va a percatar de que han adjuntado un acta por falta de acuerdo sin la firma de la parte invitada. Entonces, el juez entonces lo va a devolver, lo va a devolver, no sé, por favor, pase su micrófono. qué carro reflejan realmente. El juez lo va a devolver y específicamente va a tener que hacer un nuevo procedimiento conciliatorio, ¿no? Realizar las audiencias de conciliación en el local autorizado, así es, así es. No cometas el error de hacer conciliaciones por delivery. No existe en el Perú conciliaciones así tan fácil a domicilio. No. Sí hay excepciones a la regla, pero no es la regla. Las audiencias de conciliación se realizan en el centro de conciliación, salvo excepcionalmente y de forma temporal en otro lugar por caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando el conciliador extrajudicial cuente con la autorización previa otorgada por el Ministerio de Justicia. Así es. Entonces, la regla es que las audiencias de conciliación se hagan en el centro de conciliación. ¿Ya? Esa es la regla. Lo que no va a ser la regla es específicamente que lo hagas en un lugar distinto, sin la autorización previa del Ministerio de Justicia. ¿Ya? No se olvide. Preguntas. ¿No? Bueno, mantener vigente su registro y encontrarse adscrito a un centro de conciliación donde realiza el procedimiento conciliatorio. Así es. Recuerda, si, te escucho, Luis. Te escuchamos. Doctor, disculpe, ¿se pueden hacer conciliaciones virtuales? Sí, sí se puede hacer conciliaciones virtuales, pero eso lo autoriza el Ministerio de Justicia al centro de conciliación que lo pide. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, el centro de conciliación debe estar autorizado para realizar conciliaciones virtuales. Porque recuerden que en el Perú las conciliaciones virtuales o por medios electrónicos, como quieren llamarle, ¿ya? O sea, el nombre jurídico es por medios electrónicos, es el nombre, ¿no? La virtualidad, he visto un video del Ministerio de Justicia que le llama también virtuales, así que valga la aclaración, ¿no? Sí, siempre y cuando esté autorizado el centro de conciliación, ¿ya? Ahora, hay que entender que Gracias, doctor. hay que entender que las conciliaciones virtuales no es la regla, es una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque si fuera la regla, todos los centros de conciliación estarían autorizados automáticamente a realizar conciliaciones virtuales. Pero como ustedes han podido notar, no todos los centros de conciliación tienen la autorización prevista. No todos. Entonces, por ende, debemos entender que las conciliaciones virtuales es una excepción a la regla, ¿ya? Luego, recuerden ustedes, no cometan el error que otros redacten el acta de conciliación. Son ustedes quienes deben redactar el acta de conciliación, no otros, ¿ya? Es tu obligación redactar el acta de conciliación, cuidando que los acuerdos conciliatorios consten de forma clara y precisa. Clara y precisa. Así es, ¿ya? Entonces, ahí tómate tu tiempo. No cometas el error de redactar un acta de conciliación apresurado o apresurada. No, toma tu tiempo porque es tu responsabilidad. Si cometes un error en una mala redacción del acta de conciliación, créeme que la culpa es 100% tuya, no es de las partes conciliantes. Bueno, por ahí sería corresponsable de repente el director del centro de conciliación, ¿no? Pero es 100% del conciliador.
porque como dice el texto, es tu obligación redactar el acta de conciliación. No le puedes echar la culpa a las partes. A las partes depende por el acuerdo, pues, ¿no? Que ellos quisieron acordar de esa forma, ¿no? Pero es otra cosa, pues, ¿no? Acá hablo del acta de conciliación completo, no específicamente el acuerdo, ¿no? Ahora, aún así no sea el acuerdo, pero está bien redactado el acuerdo, no es tu problema. Es el problema de las partes. Pero acá estamos hablando un error de forma, o de repente también hasta de fondo, que hayas cometido. Por ejemplo, la pensión de alimento era 1.000 soles mensuales y tú le colocaste 10.000 soles. O sea, colocaste 1.000 soles en letras y 10.000 soles en, no, 1.000 soles en números y 10.000 soles en letras. ¿De quién fue el error? Tuyo, no de las partes conciliantes, porque las partes conciliantes dijeron que eran 1.000 soles. Sí. Cuando sea el caso poner fin a un procedimiento de conciliación por decisión motivada, debe señalar la expresión de causa que lo genera debidamente fundamentada. Así es, ¿no? Cuando sea el caso, no cometas el error de querer terminar la audiencia de conciliación en one nomás, porque de repente te cae chinche, te cae espeso, no te gusta su ropa, no te gusta su cara, huele mal, está sucio, ¿no? Por esas motivaciones no vas a dar por concluir el procedimiento conciliatorio. Que sea realmente una suerte de causal que impida, ¿ya? Que impida, ¿ya? ¿Está regulada la participación de dos o más conciliadores en un procedimiento conciliatorio? Dijimos que sí, ¿no? La participación de otra conciliación, ¿ya? ¿Hay libertad de acción o está limitada la acción del conciliador? Sí. Hay libertad de acción conforme al artículo 21 de la ley y tiene como límites naturales el orden público, las buenas costumbres y la ética en el ejercicio de la función conciliadora. Es por eso que algunos llaman el artículo 2 del reglamento a principios éticos, ¿no? La buena fe, la imparcialidad, la neutralidad, la legalidad, ¿no? Economía, procedimiento. La ética del conciliador en el ejercicio de la función conciliatoria implica el respeto a la solución del conflicto al que deseen arribar voluntaria y libremente las partes. Así es, ¿no? Van a haber soluciones que de repente a ti como conciliador lo veas mal. No cometas el error de querer cambiarle los acuerdos. No es tu trabajo. Ejemplo, ¿no? De repente tengo un caso de una pensión de alimentos. El señor ganaba 5.000 soles, pero ambas partes se pusieron de acuerdo a que solamente le va a pasar 300 soles. Y tú dirás, pero doctor, si gana 5.000, ¿cómo no van a firmar un acta por alimento de 300 soles? El señor puede darle hasta 1.000 soles a la señora. No, 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 eso es injusto. No, no cometes ese error, ¿no? Respeta la solución de ambas partes conciliantes, aunque para ti tú lo veas injusto. Porque para ti lo que es injusto, de repente para ellos es justo. O lo que para ellos de repente es injusto, para ti es justo. ¿Sí? Entonces, cuando guardamos con ética, vamos a respetar la solución que lleven las partes conciliantes, aun a pesar que a ti no te agrade. El desarrollo de un procedimiento de conciliación libre de presiones. Así es. Con participación de las partes. Así es. Y el comportamiento objetivo e íntegro del conciliador, dirigido a facilitar la obtención de un acuerdo satisfactorio para ambas. Así es. Libre de presiones. No cometes el error de apresurarte. Los centros de conciliación privados, que la mayoría de ustedes van a trabajar o ya están trabajando, ¿no? Recuerden de que específicamente este,
Perdón, por favor. Así que lo mando, ¿no? No hay tiempo, no hay límite de tiempo. Yo he visto audiencias de conciliación que han durado 4 horas, que han durado 4 días, como también he visto audiencias de conciliación que han durado 30 minutos o 1 hora, porque la ley no le pone tiempo. ¿Ustedes se imaginan que la ley de conciliación solamente le ponga tiempo a las audiencias de conciliación? ¿Cómo te sentirías? Presionado, ¿sí o no? Porque el tiempo te limita tu trabajo, pero créanme que no hay tiempo. Así que con tranquilidad realiza la audiencia. No cometas el error de autopresionarte, ¿no? Porque si tú te presionas, también vas a presionar a las partes conciliantes, ¿sí o no? Y otro punto también muy importante, en ninguna parte de la ley y reglamento de conciliación hay una exigencia legal que yo esté obligado a arribar a acuerdo con las partes conciliantes o que las partes se sientan obligados a arribar a acuerdo. No los hay, no los hay. ¿Por qué no lo hay? Porque es voluntad, es un acto voluntario, es un acto de disposición de las partes conciliantes. Si ellos acuerdan, si quieren no acuerdan, no están obligados a conciliar. ¿Sí o no? Bueno, tampoco no hay que irnos al extremo, porque no es que, bueno, como no estamos obligados a arribar a acuerdos o conciliar, pues yo ¿por qué le voy a arribar a acuerdos ahí? Mejor que no logren el acuerdo, me conviene, menos trabajo. No, eso no es, no comete el error de no hacer nada, no, participa, trabaja en la audiencia de conciliación, explora el conflicto con ellos, busca un acuerdo que a ellos les beneficie, ¿ya? Busca un acuerdo que a ellos les beneficie. Claro, porque si la ley, vamos a suponer que también, vamos en la lógica, que la ley obligara el acuerdo, ¿qué creen ustedes? La ley me obliga a mí y yo les obligo a ellos, ¿sí o no? La ley me presiona a mí y los presiona a ellos. Y voy a tratar de hacer todo lo posible para que arriben acuerdos, sí o sí, sí o no, porque la ley me está obligando a mí y yo los obligo a ellos, pero no lo hay, no, no lo hay, ¿o no? El respeto al centro de conciliación en el que presta sus servicios, así es. Yo le comenté en estos dos casos, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Estoy obligado a aceptar todos los procedimientos conciliatorios en los cuales soy designado. Bueno, ahí hemos visto el tema del impedimento, recusación y extensión de los conciliadores. ¿Sí? Puede haber casos y situaciones en las cuales nosotros no podemos participar en un procedimiento conciliatorio. Ya, no cometas el error de querer hacer tuyo el procedimiento conciliatorio. No, no te aferres nunca a un procedimiento conciliatorio. No, no es tuyo. Si tenemos que dar un paso al costado en este procedimiento e ingrese otro, perfecto, daré un paso al costado. Los conciliadores pueden abstenerse o ser recusados por las mismas causales de impedimento o recusación establecidas por el Código Procesal Civil. Así es. Las mismas causales, ¿no? Por ejemplo, que ha sido parte anteriormente en este, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ¿no? Él y su cónyuge o concubino tienen parentesco del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de adopción con alguna de las partes. Así es. Entonces, yo no puedo ser conciliador, por ejemplo, de mi cuñado. No puedo ser conciliador de mi suegro. No puedo ser conciliador con mi tío. O no puedo ser conciliador de mi esposa, de mis padres, de mis hermanos. Entonces, eso hay que analizarlo siempre, ¿ya? Siempre para poder ejercer yo mi función como conciliador. Repito, no te aferres nunca a un procedimiento conciliatorio. No. Por ejemplo, te recusan, te dicen, no, doctor, yo al doctor Percy lo conozco. Yo lo he visto en un lugar a usted. Por lo tanto, yo no quiero que usted sea el conciliador.
Pero Percy dice, pero yo, disculpe, pero yo a usted no lo conozco. No, no, yo claramente a usted lo conozco, pero no recuerdo en dónde, pero lo conozco en tal lugar. E insiste, ¿no? Que no quiere que sea el conciliador. Y tú como conciliador te aferras. No, 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 no. Es falso esa imputación. Yo a usted no lo conozco, así que yo continúo. No, no hagas eso. ¿No? Es mejor dar un paso al costado y que otro conciliador ingrese a la audiencia de conciliación. Y peor todavía cuando te recusan, también, ¿no? Porque recuerden que la audiencia no es tuyo. ¿Qué sucedería si mantienes la posición de querer aferrarte en esa audiencia de conciliación? Según tú dirás, no, doctor, yo como conciliador también defiendo mis derechos. Es injusto lo que la señora María me está diciendo porque yo no la conozco. Y ella me dice que sí me conoce. Yo no recuerdo dónde la conozco y no quiere decir dónde la conozco. No, es injusto. ¿Sabes lo que vas a demostrar ahí con esa actuación? Que te estás aferrando a la audiencia de conciliación. Y sabes que también podrías demostrar que tienes un interés particular en esa audiencia de conciliación. Por eso te cuesta dejarlo. Y podrían de repente sopesar la idea, una hipótesis, ojo, que tendrías un conflicto de intereses en esa audiencia de conciliación. Si intentas aferrarte a la audiencia de conciliación. Una audiencia que no participes no te va a hacer rico ni pobre. Es mejor quedar bien, dar un paso al costado, que cometer el error de pelearte por esa audiencia de conciliación. ¿Sí o no? Quedas bien con las partes y quedas bien con tu centro de conciliación. Eso es lo más lógico. Lo otro, bueno, vamos a suponer que fue un suceso que pasó y listo. Di un paso al costado. Está bien, que ingrese otro. Acá no estoy, no, pero usted yo lo voy a responder, que es injusto, que no sé qué, no. No existe eso en la conciliación. Basta nada más que el director decía, bueno, está bien, lo cambiamos y punto, se cambia de conciliador. Ahora el director tendrá que sustentar en el expediente conciliatorio el por qué realizó el cambio del conciliador. Ahora sí, antes no. Antes el editor tenía mayor poder a solo juicio, determinar quién sí, quién no. Actualmente, 2025 ya no puede. Ya se modificó también eso. ¿Por qué? Porque se habían visto casos de arbitrariedades que cometía el director frente a los conciliadores. Eso ya quedó desfasado. Actualmente, si un director quiere cambiarte como conciliador, tiene que fundamentar en el expediente conciliatorio el por qué lo está cambiando. Y listo. Si hay un cambio que justifique, que si hay, que si hay algo que justifica la decisión, perfecto, está regularmente cambiado. Pero si no hay ninguna situación que justifique el cambio, ese director puede ser sancionado por el Ministerio de Justicia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ha cambiado hasta la fecha? Lo que antes no se sopesaba esa idea, ahora sí. Y yo creo que el Ministerio de Justicia tomó esa decisión de modificar ese artículo porque han habido muchos casos de que conciliadores de repente no les pagaban, no les llamaban, no les querían entregar sus sellos, de repente suplantaban su identidad, usaban su firma, sus sellos, ¿no? Y creo que el Ministerio de Justicia creo más conveniente modificar ese aspecto de la norma.
y creo yo que fue muy acertado en ese aspecto, ¿no? ¿El conciliador puede ser abogado, perito o asesor de una de las partes del procedimiento conciliatorio que realizó? No. El artículo 44 del texto único ordenado es claro, dice, de las limitaciones a los conciliadores y al personal que brindan servicio en el centro de conciliación. Dice, con posterioridad al procedimiento de conciliación, quien actuó como conciliador y los que brindan servicio de conciliación en el centro de conciliación que tramitó el caso específico respectivo quedan impedidos de ser juez, árbitro, testigo, abogado, perito en el proceso que se promueva como consecuencia de la audiencia de conciliación que haya culminado con o sin participación de las partes. Así es. Basta que sea parte en el procedimiento conciliatorio y yo haya sido designado, no puedo, no puedo. Miren el alcance que da el artículo 44 del reglamento. ¿Ah? Dice con posterioridad al procedimiento conciliatorio, o sea, cuando ya terminó el procedimiento conciliatorio, ¿no? y, que, y quien actuó como conciliador y los que brindan servicio a la conciliación. ¿Quiénes son los que brindan servicio a la conciliación? El notificador, el secretario, el director, el abogado verificador, ¿no? Son los que participan en el centro de conciliación, dice, ¿no? Quedan impedidos. No puede ser perito, no puede ser testigo, no puede ser juez, de ninguna de las partes en ese procedimiento conciliatorio. Creo que yo que la norma es clara frente a eso. De que hay personas que quieren sacar la vuelta a la ley, ustedes no cometan el error, ¿no? Yo cuento un caso. Este era un centro de conciliación. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Sí? ¿Qué es lo que había pasado? Había eh, habían levantado un acta de conciliación, me parece que era con acuerdo total. Era un tema de una pensión de alimentos, ¿no? Perfecto. Ambas partes acordaron, pasó una pensión de alimentos. Perfecto. En el transcurrir de las semanas, parece que el obligado alimentista un poco que se desanima o como que se siente que no va a poder cumplir, ¿no? Y al no cumplir los acuerdos adoptados en el acta de conciliación, ¿qué es lo que hace la otra parte? Lo demanda, ¿no? Lo demanda, ¿no? Lo demanda, ¿no? Lo demanda. ¿Cómo lo demanda específicamente? ¿Ya? Cuando demanda, dice específicamente, cuando demanda, el conciliador firma la demanda. Estaba su sello y su firma como abogado. Ni corto ni perezoso, el abogado de la otra parte se da cuenta de ese detalle y decide acercarse al centro de conciliación a negociar el acuerdo. Y que si no lo hacía, cambiaba el acuerdo porque no beneficiaba a su cliente, lo iba a quejar ante el Ministerio de Justicia y a plantear la nulidad de la demanda al director del centro de conciliación y otras sanciones más. ¿Sabe lo que hizo el conciliador? Habló con su clienta, que era la solicitante en el procedimiento conciliatorio, que después fue el abogado, y modificaron el acta de conciliación. Por ese mínimo error, parece que no se percató, o sí se percató. Entonces podríamos también sostener la idea
o la presunción de que este conciliador tenía un contubernio con la solicitante y que en su trabajo como conciliador hizo todo lo posible para que beneficie a su cliente. ¿Sí o no? ¿No? Pues eso es lo que pasó, ¿no? ¿Y cómo se demuestra? Específicamente con la firma en alemán, ¿no? ¿Sí o no? La solicitante era su cliente del conciliador. Había conflicto de intereses. ¿Era pasible y sanción? Sí. ¿Estaba demostrado? Sí. Díganme ustedes. ¿Cometió un error garrafal? No lo hagan ustedes. No cometan esos errores. ¿No? El centro de conciliación puede emitir a trámite un procedimiento consultorio sin la existencia de documentos o de documentos relacionados con el conflicto. ¿Qué opinan ustedes? La respuesta es sí, que es un caso excepcional, es una excepción a la regla, no es la regla. Miren que dice el artículo 74 del reglamento. Admitir a trámite los procedimientos conciliatorios con los documentos relacionados con el conflicto, salvo una excepción a la regla, que por su naturaleza, este, que este el conflicto, o estos no sean esenciales. ¿Qué son documentos esenciales? Estamos hablando de documentos principales, primordiales, para demostrar la existencia de conflicto, ¿sí o no? Estamos hablando de documentos existenciales que demuestran la existencia del conflicto. Es primordial, es esencial. Sin ese documento no hay conflicto, ¿sí o no? Pero ¿qué dice el texto? Salvo que por su naturaleza, este o estos no sean esenciales, debiendo indicarlo al solicitante en su escrito en la solicitud. Entonces, yo puedo presentar en la solicitud sin documentos. Ejemplo, ¿en qué casos? Creo que el tiempo me está ganando, ¿no? ¿En qué casos? Que le lanzo por ahí un caso, ¿no? En un caso de una indemnización de daños y perjuicios por accidente de tránsito. Yo tenía el centro de conciliación en el cuarto piso, quinto piso. Y en la esquina hubo un accidente de tránsito. Chocaron un auto con una moto. Al parecer frenó, destrozó el parachoque del auto y la llanta del moto se dobló. Felizmente ambos, ambos conductores no sufrieron lesiones, pero hubo daños materiales. Perfecto. Ellos quieren irse a la comisaría a denunciar el hecho. Ambos echaron la culpa. Perfecto. Miraron para el cielo y vieron mi letrero, centro de conciliación. Y viene el policía y le recomienda que mejor concilien. Perfecto. Subieron al centro de conciliación. Pregunto, ¿tenían algún documento en ese momento dado que demostraría la existencia del conflicto? ¿Tenían una proforma, una cotización, un presupuesto, algo que demostrara la existencia del conflicto? Bueno, de repente por ahí una foto, pues, pero una foto determina el conflicto, pero aún así quisieron conciliar y conciliaron. ¿Es válido ese procedimiento? Sí, es válido. ¿Sí o no? Otro ejemplo,
Y un poco para terminar, ¿eh? Otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de alimentos. Alimentos es una materia que se consigue. Las personas cuando solicitan alimentos demuestran que no le está pasando, o el solo dicho nada más que no le pasa alimentos se activa el procedimiento conciliatorio. ¿Qué documentos presentas en el procedimiento conciliatorio? Tu solicitud, tu DNI y la partida de nacimiento, nada más. ¿Tienes algún documento que demuestre que no te está pasando la pensión de alimentos? Ninguno. Pero aún así, concilias la pensión de alimentos. ¿Es válida esa acta de conciliación? Sí. ¿Sí o no? Porque el hecho de que me presentes el acta de nacimiento no quiere decir que haya un conflicto. Es tu papá, pero acá no está, no, el conflicto no es la paternidad. ¿Sí? Eso no está demostrando el conflicto. El hecho de que juntes tu DNI, estás demostrando el conflicto. No, tu identidad. El hecho de que presentes una solicitud de conciliación, ¿estás demostrando la existencia del conflicto? No, porque es tu pedido frente al otro. ¿Sí o no? Tendrías que demostrarme un documento o algo donde justifique que la persona no te está pasando la pensión de alimentos. Que sea de repente una negación, un WhatsApp por ahí, o un correo electrónico, ¿no? O algo que él se niegue a no darte. Tienes un documento que él te diga que no te va a dar, porque ahí sí parte el conflicto. En la negación de la otra persona a no cumplir con sus obligaciones frente a sus hijos. ¿Hay algún documento? Ninguno, ¿sí o no? Y se activa el procedimiento conciliatorio, salvo que por su naturaleza este o estos no sean esenciales. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, uno sopesa en otras materias sí, pues, ¿no? Por ejemplo, el caso de desalojo, en caso de deuda de dinero. Eso sí, se requiere documentación obligatoriamente, hasta cartas notariales, ¿ya? Los documentos relacionados con el conflicto van a coadyuvar que el conciliador se forme una hipótesis del conflicto de intereses, siendo un requisito indispensable con que deba contar toda solicitud de conciliación. Los documentos relacionados con el conflicto no constituyen prueba de un hecho, así es. No son documentos de prueba, ¿no? Ok, a ver, acá vemos las infracciones y sanciones, ¿no? El artículo 131 es claro cuando dice constituye infracción toda acción u omisión al cumplimiento de la ley y su reglamento por parte de los operadores del sistema conciliatorio en el ejercicio de sus funciones. Así es, cuando lo ejerzas. Y de la definición de la sanción, constituye sanción la pena que se impone por la comisión de una infracción, ¿no? Entonces pueden entender que la infracción es un aspecto muy general por una acción u omisión, ¿verdad? En el ejercicio de sus funciones, y la sanción es más específico, ¿no? En el cumplimiento de una sanción por parte del infractor, no supone la convalidación de la infracción cometida, debiendo por tanto el infractor subsanar la situación irregular que la originó, ¿no? Sobre las infracciones y sanciones, tenemos la amonestación, la multa, la suspensión o cancelación, suspensión o desautorización. Veamos. A ver, de las infracciones y sanciones, de las infracciones sancionadas con amonestación escrita a los conciliadores. Miren que es una amonestación nada más, ¿ah? ¿Ya? Que es una amonestación nada más. Por omitir en el acta de conciliación cualquiera de los requisitos de forma señaladas en el artículo 16, inciso A, B, F, J y K de la ley de conciliación. Así es. Es una amonestación. ¿Ya? A ver, ¿puedes sacar la ley un rato, por favor? Vamos a ver esos incisos. Artículo 16.
Pero acá, ABF, ¿no? O artículo 16. Denominación, número de resolución, autorización, dirección, correo electrónico, teléfono fijo celular, bueno, otro número de conexión, número correlativo del acta de conciliación y del expediente. Bueno, es corregible, ¿no? Asimismo indica si la audiencia se realiza de manera presencial o a través de medios electrónicos, una amonestación, ¿no? FJK. F. El número de registro dice el caso de registro de especialidad del conciliador. No colocas el número de registro del conciliador. J. No colocas tu huella dactilar como conciliador. Acá es un poco raro, un poco sospechoso. Yo no creo que te olvides de firmar el acta de conciliación, pero vamos a suponer la idea de que te olvidaste, ¿no? Y K nos colocó el nombre, el registro con la escritura firme y huella de ser la audiencia digital y de ser la audiencia por medios electrónicos u otro de naturaleza similar del abogado del centro de conciliación, ¿no? Bueno, es una amonestación por escrito, ¿no? ¿Qué te recomiendo yo? Miren, ustedes miran, pero doctor, es una amonestación, algo muy sencillo que se puede corregir. No, no. ¿Saben por qué? Porque esta sanción, escúchenme por favor, ¿ah? Esta sanción queda registrado en una suerte de legajo de registro tuyo como conciliador. Y si vuelves a cometer una segunda falta o una segunda sanción, puede quedarte en la suspensión, ¿ya? Y estas sanciones, créanme que no se borran, se mantienen siempre, ¿no? Y eso es lo que no se quiere, ¿ya? Que no tengas ningún tipo de sanción. Ahora, claro, las sanciones que se pueda plasmar están en función a un procedimiento sancionador por parte del Ministerio de Justicia. O sea, no es que sea automático, sino que va a pasar por un procedimiento que puede durarte años, meses, pero sigues cumpliendo con tu función, ¿ya? Otra amonestación cuando redacta las invitaciones para conciliar a una o ambas partes fuera del plazo establecido en el artículo 12 de la ley. El plazo para redactar las invitaciones tienes un plazo hasta máximo de 3 días hábiles. No te pases más de tiempo. No consignar las invitaciones a algunos de sus requisitos exigidos por el artículo 29 del presente reglamento. Así es. Hay que consignar la dirección exacta, la pretensión en las invitaciones para conciliar. No observar el procedimiento y los plazos establecidos para la convocatoria de la audiencia conciliatoria que señala el artículo 12 de la ley de conciliación. Así es. Si usted se percata en la amonestación, más que todo está dado porque no estás aplicando lo que la ley te está mencionando. O sea, como dije en un inicio, para dejar de cometer errores, tienes que centrarte en la ley de conciliación y su reglamento. Y si hay algo que no está claro, tienes que preguntar. No te quedes con la pregunta y cometas errores si realmente tienes dudas, ¿verdad? No observar el plazo señalando para la duración de la audiencia única establecido en el artículo 11 de la Ley de Conciliación, ¿verdad? O 6, señalar en una sola invitación más de una fecha para la decisión de la audiencia de conciliación. Así es, por querer ahorrarte trabajo y dinero en una sola invitación, colocan las dos fechas para la audiencia de conciliación. No, una invitación, una fecha.
No viene el día y la fecha, perfecto, te vuelvo a notificar otra invitación y otra fecha. Lo que aquí te está diciendo es que no me hagas una invitación colocando las dos fechas. Es una invitación, una fecha. Y listo, se acabó, ¿no? Esto es, te cae tu amonestación por escrito, tu jalón de orejas, tu jalón de patilla. No observar cualquiera de los principios, plazos o formalidades de trámite establecidos por la ley y reglamento por el procedimiento conciliatorio. Inasistir injustificadamente a una audiencia de conciliación para la cual fuiste designado como conciliador. Ahí te cae tu chiquita. Pero ¿quién te quejó? Porque claro, el Ministerio de Justicia no se va a dar cuenta que tú no has asistido a la audiencia de conciliación. ¿Quién es el que te puso el dedo? ¿No? ¿Quién es el que te echó agua? El director del centro de conciliación presentó una queja contra ti porque no has asistido a la audiencia de conciliación injustificadamente. ¿Te das cuenta? Es mejor llevarte en paz con el centro de conciliación para que trabajen en armonía. La multa, ¿no? Que puede ser 2 URPs, ni mayor a 50 URPs ha subido, ojo. ¿Ustedes saben cuánto es 50 URPs? Porque 10 URPs es una UIT. Entonces serían 5 UITs, ¿sí o no? 5 UITs, 10 URPs. Porque una URP es el 10% de una UIT, para que vean ustedes. O sea, desde casi 1.000 soles, yo creo que también 1.000 soles, ¿no? A miles de soles. No existe una tabla de sanciones de poder calificar las multas. No, no existe. Entonces, esto va a depender mucho de la gravedad que haya cometido la sanción, la falta. Va a depender mucho. Y eso lo califica el Ministerio de Justicia. ¿No? La falta de pagar la multa dentro del plazo antes referido impide que el operador del sistema consolidado pueda ejercer su función hasta en tanto no dé cumplimiento de dicha sanción. La multa prescribe a los 2 años de la fecha de la imposición de la sanción. O deja prescribir, ya bueno, no pago porque es mucho, espero los 2 años. También, bueno, es una salida, ¿no? Es una salida. Claro, es en el caso, no para todos los casos. Por ejemplo, si tienes local alquilado, vas a tener que cerrar el local o que otro lo trabaje. Pero hay salidas. Con multa a los conciliadores por realizar el procedimiento conciliatorio sobre materia no conciliable. Te equivocaste. Te equivocaste. La materia no era conciliable. Por permitir en la audiencia de conciliación la representación de personas natural que no se encuentren dentro de los supuestos establecidos en el artículo 14 de la ley de conciliación. Así es, te cae tu multa. Es un poder insuficiente. La representación tiene que ser correcta. Dar por concluido el procedimiento conciliatorio sin la forma establecida en el artículo 15 de la ley. Así es. El caso que les mencioné, le aplicaba su multa, una sanción por multa. Concluyó en una forma distinta. No observar alguna formalidad establecida en el artículo 16 CDEGHI de la ley para la elaboración del acta. Actuar en un procedimiento conciliatorio sin estar adscrito al centro de conciliación donde se tramita el procedimiento. Así es. O sea, realiza la conciliación sin haber estado adscrito. Primero, si quieres ejercer la función conciliadora dentro de un centro de conciliación, cualquiera de ustedes elijan, primeramente solicita que te adscriban. Es informar al Ministerio de Justicia que vas a participar, vas a ejercer la función en ese centro de conciliación. Ojo, eso no limita
a que tú puedas inscribirte a otro centro de conciliación. No limita. Tampoco te limita a que tú puedas abrir tu propio centro de conciliación, por si acaso. Tampoco te limita. Tú puedes inscribirte a todos los centros de conciliación que tú quieras, en todo el Perú. No hay límite. Redactar el acta de conciliación sin cuidar que el acuerdo conste en forma clara y precisa. Poner fin a un procedimiento conciliatorio por decisión motivada sin expresión de causa debidamente fundamentada. Faltar el principio de confidencialidad. Reiterar dentro del lapso de 12 meses. La comisión de una misma falta sancionada con amonestación. Incurrir en cualquiera de las conductas sancionadas con amonestación luego de haber sido procesado y sancionado por lo menos en 3 de ellas en un lapso de 12 meses. ¿Ya? Incumplir con actualizar la SMA en el plazo estipulado, su información, correo electrónico, teléfono. Eso generalmente es información base. Con suspensión, realizar el procedimiento conciliatorio sin haber identificado plenamente las partes intervinientes de la audiencia de conciliación. Así es, te suplantaron la identidad. No te percataste. No era la persona que indicó ser. Pero aún así tú realizaste la audiencia de conciliación. Es un poco complejo, sí es un poco complejo. Porque quien va a determinar quién es y quién no es la otra persona, pues. Porque tú no puedes conciliar o tú no puedes pelear con alguien que no es, si no es. Y la otra persona tiene que darse cuenta que la persona no es. Actuar en un procedimiento conciliatorio sin la existencia previa de un conflicto. Tiene que haber un conflicto, que sea simulado, pero tiene que haber un conflicto. Actuar en un procedimiento conciliatorio sin estar adscrito en el centro de conciliación con el que presentó la solicitud de conciliación. Bueno. Ejercer la función conciliadora sin haber cumplido con pagar la multa. Bueno. Utilizar la denominación o cualquier signo distintivo del MINCUS o sus órganos en cualquier documento de presentación. Así es. Están prohibidos los conciliadores usar el signo distintivo del Ministerio de Justicia. ¿Ya? Y bueno, hay más sanciones que de repente yo les puedo pasar la diapositiva para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? Y bueno, ya por el tiempo, ¿no? Para terminar un poco, esto de acá. Otro problema más frecuente y sus soluciones. ¿Puedo entrevistarme con el invitado ante la audiencia de conciliación? Sí, no hay ningún problema. Podemos entrevistarnos. ¿De acuerdo? Algunos decían que no, otros decían que sí, 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 podemos entrevistarnos. ¿Podemos hacer una suerte de preconciliación? Sí, no hay problema. ¿El supervisor del Ministerio de Justicia puede interrumpir mi audiencia de conciliación? No, no puede. ¿Ya? Cuando viene el supervisor a supervisar tu audiencia de conciliación por parte del Ministerio de Justicia, ellos esperan que tú termines. También te harán una pregunta, sí, pero esperan siempre que termines. No pueden interrumpir ellos. ¿Ya? ¿El procedimiento conciliatorio puede interrumpirse con caso fortuito de fuerza mayor? Sí. Por ejemplo, porque hemos tenido el caso de la pandemia, ¿no? El procedimiento se interrumpió, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Preguntas, para pasar a la ronda de preguntas. Y gracias. Bueno, están invitados también al nuevo curso de conciliación que iniciamos el 7 de abril. Preguntas. Yo les voy a pasar las diapositivas, ¿ya? Bueno, lo que es, justamente con el certificado, lo que desea, ¿de acuerdo? Y ahí nos escriben al WhatsApp y les paso toda esa información, ¿bueno? Y también les puedo dar acceso también a la grabación de este evento para que de repente lo puedan leer y lo puedan revisar con mayor ahondamiento, ¿bueno? Pero pasamos ahora a las rondas de preguntas. ¿Alguien desea una pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Alguna preguntas? Ok, entonces si no hay preguntas, pueden prender sus cámaras para tomar una foto y con eso damos por concluido este evento, ¿de acuerdo? Cualquier duda, cualquier inquietud, también nos pueden escribir al WhatsApp